Tenía en mis manos las llaves de un ático de 850.000 euros en el barrio de Salamanca, mi regalo de bodas para mi hijo Mateo, cuando un número desconocido me envió un mensaje. No vayas a la boda de tu hijo. Largo de aquí. Pensé que era una broma de mal gusto. Devolví la llamada de inmediato. La voz al otro lado era la de alguien con quien no había hablado en 15 años. Lo que me dijo en esa llamada de 3 minutos destruyó todo lo que creía saber sobre mi único hijo. Las llaves del ático se sentían frías contra mi palma. Era el regalo más caro que jamás había hecho. Pero allí de pie, en ese piso vacío de la calle Serrano, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Madrid que yo mismo había ayudado a construir durante 40 años, el precio no importaba. Lo que importaba era la cara que imaginaba en Mateo cuando le entregara estas llaves. El sol de octubre lo pintaba todo de oro. Llegué a esta ciudad en 1984 con nada más que el título de bachillerato y hambre de algo mejor. 40 años después, soy dueño de 10 edificios en todo Madrid. Nada mal para un chico que empezó durmiendo en su coche entre turnos de obra. Caminé por el salón vacío, mis pasos resonando en el suelo de madera. A Mateo le encantaría este espacio, la cocina moderna, la terraza con vistas al Parque del Retiro. Todo lo que yo soñaba con tener a su edad, pero que no pude permitirme hasta los 50. Carmen habría llorado al ver este lugar. Mi esposa falleció hace 8 años, nunca llegó a conocer a la mujer con la que Mateo se casaría. Pero ella entendería que este regalo no era solo generosidad. Era una disculpa por todas aquellas cenas perdidas, por los partidos de fútbol en los que estuve trabajando. Era la promesa de que Mateo comenzaría su matrimonio mejor de lo que nosotros empezamos el nuestro. Los documentos de la escritura estaban sobre la encimera, listos para mi firma. Firmaría mañana y sorprendería a Mateo con las llaves el próximo viernes en la cena con la familia. Faltaban 9 días para la boda. 9 días para llevar a mi hijo al altar. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje me heló la sangre. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Me quedé mirando la pantalla, lo leí 2, 3 veces. Mi pulgar dudó y luego pulsó llamar. Sonó eternamente. Sin buzón de voz, sin respuesta, solo un tono mecánico que parecía burlarse de mí. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Al 10º intento, me temblaba la mano. La parte sensata de mi cerebro, la que había negociado contratos de millones de euros sin pestañear, insistía en que esto era una broma. Un número equivocado. Una broma de la despedida de soltero. Pero esa otra voz, el instinto que me había guiado durante 40 años en los negocios, susurraba algo diferente. Me obligué a concentrarme en el papeleo, firmando cada documento con precisión mecánica. El ático ya era de Mateo. Significara lo que significara ese mensaje, no cambiaría el amor por mi hijo. Cerré la puerta con llave y me guardé las llaves en el bolsillo. De repente pesaban más. El trayecto en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. En el garaje, miré por encima del hombro 3 veces. Sentado en el coche, miré ese mensaje una vez más. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Lo borré. Arranqué el motor. Un número desconocido con un mensaje críptico no iba a arruinar el gran día de mi hijo. No tenía idea de que en 9 días desearía haber escuchado esa advertencia. Viernes noche, 23:47. Había intentado llamar a ese número 17 veces desde que salí del ático. Cuando mi teléfono finalmente sonó, casi se me cae el vaso de whisky. Diga. Mi voz sonó ronca, desesperada. Juan, soy Felipe Varga. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Felipe Varga, mi antiguo socio, el hombre a quien había confiado la mitad de mi empresa hasta que la cocaína lo destruyó hace 8 años.
Nos separamos con abogados y acusaciones mientras yo compraba su parte y él entraba en una espiral de rehabilitación. Felipe. Después de 8 años. Tú. Lo sé, me interrumpió. Siento el mensaje críptico. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Necesitaba estar seguro antes de contarte lo que escuché. Apreté el teléfono. ¿Qué escuchaste? El martes por la mañana estaba en una cafetería cerca del Retiro, trabajando con mi portátil. Mateo entró con una mujer y un hombre de traje. Se sentaron en la mesa de la esquina. Juan, estuvieron allí 40 minutos. Lo escuché todo. Se me revolvió el estómago. ¿Todo sobre qué? ¿Sobre mí? Felipe hizo una pausa pesada. La mujer. ¿Es esa tal Lucía, su prometida? Sí. Ella no paraba de decir. El viejo apenas revisa ya los documentos. Mateo se reía. Dijo que habías firmado todo sin leer, que confiabas en él ciegamente. El whisky se volvió amargo en mi boca. ¿Firmar qué? Papeles de un fideicomiso, los llamaban. Algo sobre la reestructuración de tu patrimonio. Pero Juan, no hablaban de proteger activos. Hablaban de liquidarlos. Mi despacho de repente me pareció demasiado pequeño. ¿Liquidarlos? Después de la luna de miel, tienen un comprador apalabrado. Inversiones Ibérica. El abogado que estaba con ellos repetía que era infalible, que tú ya habías autorizado las transferencias hace meses. Eso es imposible. Yo nunca. Pero incluso mientras lo decía, la duda se filtró. ¿Me había pedido Mateo firmar unos documentos de planificación patrimonial? ¿Cuándo fue aquella vez? Hay más, continuó Felipe. Mateo dijo algo sobre en cuanto el viejo esté en una residencia y se reían. Lucía hablaba de lo rápido que podrían moverse una vez que te declararan. Juan, creo que planean declararte incapacitado. Mi propio hijo. Las palabras salieron como un susurro. No, habrás oído mal. Mateo no haría eso. Estaba sentado a 6 metros durante 40 minutos. Escuché al abogado discutir el proceso, los plazos, cómo hacerlo parecer legítimo. Esa mujer, Lucía, conoce a profesionales médicos que podrían dar el diagnóstico adecuado. Por un precio. Mi visión se nubló. La foto familiar en mi escritorio, la graduación de Mateo hace 5 años. Ambos sonriendo. Su brazo alrededor de mis hombros parecía burlarse de mí ahora. Felipe, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Desapareciste hace 8 años. No hemos hablado desde que me salvaste la vida obligándome a rehabilitarme, aunque te odié por ello. Su voz se quebró. Llevo 6 años sobrio, Juan. Ahora dirijo un programa de recuperación de adicciones. Estaba en esa cafetería para una reunión con un cliente. Cuando oí la voz de Mateo, estuve a punto de irme. Pero entonces escuché lo que planeaban. No puede ser verdad. Juan, escúchame. Mencionaron tenerlo todo listo justo después de la boda. No tienes semanas para resolver esto. Tienes días, quizá menos. La línea se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. ¿Qué papeles? Pregunté finalmente. ¿Qué es lo que firmé? Eso es lo que tienes que averiguar. Rápido, antes del sábado. La llamada terminó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho mirando esa foto de graduación. Hace 5 años, Mateo me había dado un fuerte abrazo y dicho: gracias por todo, papá. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Qué había pasado entre ese momento y el martes por la mañana en una cafetería de Madrid? Me temblaban las manos mientras buscaba en mi archivador. En algún lugar estaban esos documentos que Mateo me pidió firmar.
Planificación patrimonial, había dicho. Reestructuración rutinaria. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. La mañana del sábado llegó demasiado pronto. Apenas había dormido 3 horas antes de empezar a registrar mi despacho en casa, buscando desesperadamente los papeles sobre los que Felipe me había advertido. Los cajones del archivador golpeaban el suelo. Carpetas de cartulina se desparramaban sobre mi escritorio. 40 años de documentos comerciales quedaron esparcidos como hojas secas, pero no me importaba el desorden. Necesitaba encontrar aquello que Mateo me había engañado para firmar. Entonces, los recuerdos surgieron nítidos y claros. Hace 3 semanas, a finales de septiembre, un miércoles por la tarde, Mateo apareció sobre las 7 con una carpeta de piel. Papá, mi abogado necesita que firmes unos documentos de planificación patrimonial. Yo estaba revisando contratos para la adquisición de una propiedad y apenas levanté la vista. ¿Planificación patrimonial? Solo una reestructuración rutinaria del fideicomiso para proteger los activos familiares, dijo él, dejando los papeles sobre mi mesa con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Tomás de la Vega recomendó que los actualizáramos cada pocos años. Tomás de la Vega, el nombre de mi propio abogado. Por supuesto, confié. ¿Tu abogado habló con Tomás? Sí, coordinaron el lenguaje legal. Mateo sonrió con esa sonrisa fácil suya. Ya sabes cómo son los abogados, todo por triplicado. Cogí mi pluma. ¿Dónde firmo? Iniciales aquí, firma aquí, fecha aquí. Su dedo se movía por las páginas. Podemos discutir los detalles de la boda mientras lo haces. Lucía quiere tu opinión sobre el menú del convite. Y, como un tonto, firmé. Página tras página, casi sin leer, discutiendo si servir salmón o solomillo mientras autorizaba mi propia destrucción. Mateo recogió los documentos, me dio un beso en la mejilla y se fue silbando. Eso fue hace 3 semanas. Ahora, en mi despacho devastado, encontré las copias. La carpeta llevaba una etiqueta escrita por mi propia mano. Planificación Patrimonial 2024. Yo mismo las había archivado, confiando en mi hijo, sin cuestionar jamás lo que había firmado. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos. No era una reestructuración de fideicomiso, era un poder notarial que otorgaba a Mateo autoridad total sobre mis decisiones financieras. Y autorizaciones de transferencia de propiedades a nombre de algo llamado Patrimonio Martínez S.L. Abrí mi portátil, con los dedos torpes sobre el teclado. Entré en el registro mercantil. Patrimonio Martínez S.L. Resultados. Registrada el 15 de agosto de 2024. Administrador único. Mateo Andrés Martínez. Socios. Mateo Andrés Martínez. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni como socio, ni como dueño, ni siquiera como apoderado. Patrimonio Martínez S.L. Mi apellido en una empresa que no me pertenecía, creada por mi hijo para robarme. Seguí leyendo con horror. Contrato de preventa entre Patrimonio Martínez S.L. y Inversiones Ibérica, con fecha 15 de septiembre de 2024. Precio de compra. 18 millones de euros. Descripción de las propiedades. Mis 10 edificios. Valor de mercado. 45 millones. Estaban vendiendo el trabajo de toda mi vida por 40 céntimos de euro por cada euro de valor. El nombre del abogado aparecía en el pie de página de cada documento. Diego Valdés. Me quedé mirando ese nombre. Algo en él me punzaba la memoria, como una palabra que tienes en la punta de la lengua. ¿Lo conocía? ¿Habíamos trabajado juntos? El nombre me resultaba familiar de una forma que no lograba ubicar. Pero no había tiempo para descifrar eso ahora. Mi propia firma me devolvía la mirada desde cada documento.
Juan Martínez, firmado y fechado el 20 de septiembre de 2024, el día que Mateo vino con su carpeta de piel y sus mentiras ensayadas. Me había sentido tan orgulloso de que Mateo quisiera aprender el negocio, de que quisiera entender la planificación del patrimonio, de que fuera responsable. Había estado aprendiendo, sí aprendiendo exactamente qué documentos le permitirían robar todo lo que yo había construido. Agarré mi teléfono y busqué en los contactos el nombre que necesitaba. Miguel Torres, detective privado. Lo había usado para antecedentes de empleados y diligencias sobre socios comerciales. Ahora lo necesitaba para investigar a mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Miguel, soy Juan Martínez. Necesito un informe exhaustivo sobre 2 personas, y lo necesito ya. ¿Cómo de rápido? Ayer ya era tarde. Para el sábado por la tarde, Miguel Torres me devolvió la llamada. Su voz era sombría. Lucía Rivas tiene 340.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Al límite en 18 meses. Viajes de lujo, compras, vida de alto nivel. Mateo tiene 95.000 euros en préstamos personales. Se compró un Porsche que no puede pagar. Firmó el alquiler de un piso de 8.500 euros al mes en agosto. Ambos se están ahogando financieramente. Se me hizo un nudo en el estómago. Hay más, continuó Miguel. El nombre legal de Lucía hasta 2019 era Estefanía Valdés. La habitación dio vueltas. Valdés. Como Diego Valdés, su hermano. Ella cambió su nombre en marzo de 2019. Transformación de identidad completa. Entonces el recuerdo me golpeó como un tren de mercancías. Hace 15 años. Diego Valdés, un becario de 20 años, brillante y ansioso. Yo lo había mentorizado personalmente. Hasta que lo pillé falsificando tasaciones de propiedades para que una inversión ruinosa pareciera viable y engañar a los compradores. Confié en ti, le dije entonces. Te di una oportunidad. Fue un pequeño error, balbuceó él. Es un fraude. Estás despedido. Su cara se contrajo de rabia. Se arrepentirá de esto, Sr. Martínez. Algún día, se arrepentirá. Lo descarté como una amenaza vacía. Ahora lo entendía todo. Después de que lo despidieras, siguió Miguel, Diego fue incluido en una lista negra de las grandes firmas. Lleva ejerciendo desde un pequeño despacho de las afueras desde entonces. Su carrera nunca se recuperó. Busqué la web de Diego. Los mismos ojos calculadores, 15 años más viejo. Su hermana habría tenido unos 13 años cuando lo despedí. ¿Cómo conoció a Mateo? Cumbre Inmobiliaria de Madrid, junio de 2021, respondió Miguel 30 minutos después. El congreso al que enviaste a Mateo. Ella se le acercó en el cóctel de bienvenida. Empezaron a salir en un mes. Le casó, dije lentamente. Mi hijo fue su objetivo. Estefanía Valdés había cambiado su identidad, rastreado sus movimientos y se había posicionado para destruirme a través de él. Pero entonces recordé la grabación de la que habló Felipe. La risa de Mateo sobre el viejo. Su entusiasmo por liquidar mis activos. Al principio ella lo manipuló, murmuré, pero él eligió seguir adelante. Sabía lo de los documentos. Se reía de meterme en una residencia. Miré el calendario. 12 de octubre. La boda en 6 días. Esto no es solo codicia. Es un plan de venganza de 15 años. La familia Valdés quiere todo lo que construí, y Mateo se convirtió en su socio voluntario. Me quedé ante la ventana, mirando hacia la oscuridad de Madrid. Creen que han ganado. No tienen idea de lo que 40 años de experiencia en los negocios pueden hacer en 6 días. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado,
Tomás de la Vega, en su despacho del Paseo de la Castellana. Las carpetas de evidencias entre nosotros pintaban un panorama condenatorio. Tomás, dime qué sabes de Diego Valdés. Tomás tecleó en su ordenador y su rostro cambió. Diego Valdés. Juan, despediste a este hombre en 2009. Lo recuerdo. Lo que no sabía era que pasaría 15 años planeando su venganza. Ha estado asesorando a mi hijo sobre cómo robar mi empresa usando información privilegiada de su época de becario. Eso es una infracción ética masiva, dijo Tomás inclinándose hacia adelante. Su hermana cambió su nombre y salió con Mateo durante 3 años. Una operación familiar de venganza coordinada. Extendí las pruebas sobre la mesa. Documentos de poder notarial falsificados, la formación de Patrimonio Martínez S.L. Con Mateo como único propietario y el acuerdo de venta de 18 millones de euros por propiedades que valen 45 millones. Luego, reproduje la grabación de la cena del domingo. La voz de Mateo llenó el despacho. El viejo no tiene ni idea de lo que viene. Estará en alguna residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Y la de Lucía. Mi hermano conoce a Juan mejor que Juan a sí mismo. 15 años planeando cada detalle. La expresión de Tomás se oscureció. Esto no es solo fraude civil, dijo en voz baja, es conspiración criminal, fraude electrónico, falsificación y manipulación de identidad. Tomás tomó notas en su blog legal para trazar nuestro plan. Primero, impugnaríamos cada documento que Mateo me hizo firmar alegando inducción fraudulenta y engaño por parte de un familiar cercano. Segundo, presentaríamos una queja formal ante el Colegio de Abogados contra Diego Valdés por uso de información privilegiada y asesoramiento en una conspiración delictiva. Tercero, contactaríamos con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la UDEF. El falso acuerdo con Summit Capital constituía un fraude de gran escala. Cuarto, solicitaríamos una medida cautelar urgente para bloquear cualquier transacción de Patrimonio Martínez S.L. Quinto, cambiaría mi testamento inmediatamente. Todo iría a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo recibiría 0. Irrevocable. ¿Y la boda? Preguntó Tomás. Quiero que todos lo sepan. Familia, amigos, socios. Una exposición pública significa que no hay vuelta atrás. Mateo enfrentará cargos criminales. Él eligió esto cuando se rió de encerrarme. La semana pasó volando. El martes me reuní con la inspectora Rodríguez, quien tomó el caso de inmediato por fraude y conspiración. El miércoles firmé el Nuevo Testamento. El jueves, Tomás presentó la denuncia ética. El viernes por la mañana, un juez aprobó la medida cautelar. Patrimonio Martínez S.L. Quedaba congelada. Toda la semana mantuve la fachada con Mateo, respondiendo sus mensajes sobre la boda con un entusiasmo fingido. El viernes por la noche, solo en mi despacho, revisé todo por última vez. Había pasado 40 años construyendo un imperio, y ellos 3 años planeando robarlo, pero cometieron un error crítico. Me enseñaron todo su plan. Mañana, yo les devolvería la lección. Sábado, 19 de octubre. Me ajusté la corbata frente al espejo. No me temblaban las manos. Elegí mi mejor traje gris marengo. De mi caja fuerte, saqué el anillo de bodas de Carmen y lo deslicé en mi bolsillo, un recordatorio de lo que debería ser la familia. Llegué a la finca de la celebración a las 2 de la tarde. Había 150 invitados llegando. Colegas, amigos y familiares que no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Juan, qué día tan orgulloso. Me dijo Lorenzo Palmer estrechándome la mano. Ese ático es un regalo increíblemente generoso, añadió otro conocido. Cada cumplido me cortaba como un cuchillo. Entonces lo vi. Diego Valdés.
15 años mayor, con los mismos ojos calculadores, traje caro y paso seguro, haciendo el papel de hermano orgulloso. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Asentí cortésmente y aparté la vista. Mateo me encontró antes de la ceremonia. Papá, gracias por todo. El ático, el apoyo. Todo. Estudié su rostro. ¿Había algo de culpa? Eres mi hijo, dije en voz baja. Haría cualquier cosa por ti. Fue la última verdad que le diría. La ceremonia comenzó a las 3, bajo una carpa elegante decorada con flores. Como Carmen no estaba, yo caminé con Mateo por el pasillo, acompañando a mi hijo al altar. Estefanía esperaba en el altar de blanco. 3 años de actuación era convincente. Intercambiaron votos, se pusieron los anillos. Los declaró marido y mujer. Aplaudí mecánicamente mientras Mateo besaba a su cómplice ante 150 personas que celebraban lo que creían que era amor. No tenían ni idea. Durante el cóctel, me mezclé y cumplí con mi papel. Diego y Estefanía cuchicheaban cerca de la barra, celebrando su plan. Mateo se reía con sus amigos, aliviado de que todo hubiera salido según lo previsto. ¿Vas a hacer un brindis, Juan? Me preguntó una invitada. Sí, tengo unas palabras preparadas. La cena comenzó a las 6. Mateo y Lucía presidían la mesa principal. El coordinador de la boda se acercó, Sr. Martínez, estamos listos para el brindis. Me levanté y caminé hacia el micrófono. El oficial de policía que yo había avisado se situó cerca de las salidas. Las conversaciones se apagaron. 150 rostros se giraron hacia mí. Miré a Mateo, luego a Lucía, luego a Diego. Respiré hondo. Señoras y señores, familia y amigos. Quiero hablarles sobre la confianza, sobre la familia y sobre la traición. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el leve tintineo de las copas de champán. Los 150 invitados me miraban expectantes. Mateo radiaba felicidad y Lucía mantenía su sonrisa ensayada, mientras Diego Valdés se recostaba en su silla, completamente cómodo. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Gracias a todos por estar aquí, comencé. Como padre de Mateo, he esperado este momento durante años. Pero esta noche, necesito hablar de un tipo diferente de sociedad. La que se construye sobre mentiras. La sonrisa de Mateo flaqueó y Lucía se quedó gélida. Hace 3 días recibí una advertencia para que no viniera a esta boda. Saqué mi teléfono. Esto es de la noche del domingo, en nuestra cena familiar. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo resonó por los altavoces. ¿Crees que sospecha algo el viejo? Ni de broma. Diego dice que los documentos son infalibles. Una vez casados, nos moveremos rápido. 15 años planeando esto. No tiene ni idea de lo que viene. Estará en una residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Al terminar la grabación, un murmullo de asombro recorrió la sala. Permítanme mostrarles a qué se refieren, dije sosteniendo varios papeles. Documentos de poder notarial que firmé hace 3 semanas, camuflados entre el papeleo de la boda. Papeles de transferencia para poner todas mis propiedades a nombre de Patrimonio Martínez S.L., registrada en agosto con Mateo como administrador único. Sostuve otro documento. Un acuerdo de venta con Inversiones Ibérica por 18 millones de euros, por unas propiedades que valen 45 millones. Una pérdida de 27 millones de euros. Expliqué las deudas de 340.000 euros de Lucía y los 95.000 euros de Mateo por un Porsche que ni siquiera posee. Mateo se levantó, balbuceando. Papá, no lo entiendes. No, Mateo, tú no entiendes con quién te has aliado, sentencié antes de dirigirme a Diego Valdés.
Diego, cuéntales a todos por qué te despedí en 2009. Fuiste mi becario y falsificaste tasaciones. Te despedí y me aseguré de que todas las grandes firmas de Madrid lo supieran. Has pasado 15 años en la lista negra. Hice una pausa para que el peso de mis palabras cayera sobre él. Diego Valdés es el hermano de Lucía. Su nombre legal hasta 2019 era Estefanía Valdés. Cambió su identidad y se acercó a Mateo en 2021. Esta campaña de 3 años ha sido una venganza. Miré a mi hijo a los ojos. Mateo, esperaba que fueras una víctima, pero esa grabación demuestra lo contrario. ¿Sabías lo de los documentos? Te reíste de encerrarme. Llamaste a mi empresa nuestro imperio. Así que, esto es lo que va a pasar. He otorgado un nuevo testamento. Cada activo que poseo, 45 millones en bienes raíces, mis cuentas y mis inversiones, serán donados a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo, no heredas nada. Estefanía, no heredas nada. E hice una señal. El inspector Castillo y otros 2 oficiales entraron en la sala. Diego Valdés, Estefanía Valdés, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación y estafa. Mateo Martínez queda detenido para ser interrogado. La sala explotó en caos. Diego intentó huir, pero los oficiales le bloquearon el paso. Los invitados corrían hacia las puertas o se quedaban paralizados por el shock. Vi cómo mi hijo, mi único hijo, era sacado esposado junto a la mujer con la que se había casado hacía apenas unas horas. La boda había terminado. Mi familia también. Conducía a casa solo esa noche de sábado mientras Mateo estaba en comisaría. El salón de bodas desapareció por el espejo retrovisor. Una celebración arruinada, esposas en lugar de felicitaciones. Mi teléfono sonó. Era Felipe Varga. Juan, me he enterado de lo que pasó. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy bien, Felipe. Gracias por la advertencia. Siento que haya llegado a esto. No lo sientas. Tú me diste la verdad cuando mi propio hijo me daba mentiras. Después de 15 años, Felipe y yo habíamos recuperado nuestra amistad, pero yo había perdido a Mateo en el proceso. Pensé en Carmen y en cómo lo crió sola demasiadas veces mientras yo viajaba por negocios. Me veía solo como una cuenta bancaria porque nunca estuve allí. Pero otros niños crecen con padres ausentes y no se convierten en ladrones. Mateo tomó su decisión. El domingo a las 7 de la mañana, fui al ático de Serrano. Mi regalo de bodas. Entré con las llaves que aún llevaba en el bolsillo. El apartamento estaba vacío, solo ventanales y el amanecer sobre Madrid. Me quedé allí, pensando en lo que quería que significara este regalo. Quería darle a Mateo el comienzo que yo nunca tuve. Quería honrar la memoria de Carmen siendo generoso con nuestro hijo. En lugar de eso, gasté 850.000 euros en un regalo que nunca sería entregado. ¿Qué dirías tú, cariño? Susurré al recuerdo de mi esposa. Casi podía oírla decir que la familia es lo más importante, pero también que los valores y la honestidad cuentan, y que no se puede recompensar la traición. Saqué su anillo de mi bolsillo. Defendí lo que construimos juntos, pero perdí a nuestro hijo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. No lo borré, pero tampoco respondí. Quizá algún día. Hoy no. Pronto tampoco. Había ganado la batalla y protegido el trabajo de mi vida contra una venganza de una década. Diego y Estefanía enfrentarían cargos criminales, y Mateo las consecuencias de sus actos. Pero al dejar las llaves sobre la encimera de mármol y salir de aquel ático vacío, me sentía tan vacío como el lugar. Algunas victorias cuestan más de lo que valen. Gané la batalla,
pero perdí lo que más importaba. He pasado 40 años construyendo un imperio y me olvidé de construir una relación con mi hijo. Tengo 72 años, he defendido mis principios y he asegurado la justicia. Pero ceno solo cada noche. Ese es el coste de tener razón. Si alguien a quien amas te traiciona, protégete y exige responsabilidad, pero pregúntate qué lamentarás más dentro de 10 años. ¿Dejar que se salgan con la suya o perderlos para siempre? Yo elegí la justicia. A veces estoy orgulloso, otros días, ante la tumba de Carmen, me pregunto si ella lo estaría. Dios me preguntará por qué, teniendo el poder de extender la gracia, no lo hice. Y no tengo una buena respuesta para eso. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Encontré la alianza de boda de mi esposa en su coche aquella mañana de martes, tras 23 años de matrimonio. Ella nunca se la quitaba, ni por un segundo. Pero allí estaba, tirada en el portavasos como si no valiera nada. Soy cerrajero y experto en seguridad. Sé reconocer cuando algo no está donde debería estar. Mi nombre es Francisco Fernández. Tengo 49 años y llevo en el sector de la seguridad y las cerraduras más de 2 décadas. Empecé de cero, solo yo y una furgoneta destartalada, atendiendo emergencias a cualquier hora en las calles de Madrid. Hoy, soy el dueño de Fernández Seguridad Integral, el servicio más fiable de toda la Comunidad de Madrid y alrededores. La gente me llama cuando se queda fuera del coche a las 2 de la mañana, cuando pierden las llaves de casa o cuando necesitan un sistema de videovigilancia de última generación. He construido una reputación sólida basada en la honestidad y en estar ahí cuando la gente más lo necesita. Mi esposa, Carmen, tiene 45 años y trabaja como higienista dental en una clínica del barrio de Salamanca. Nos conocimos en una barbacoa de una urbanización en 2001. Conectamos enseguida, riéndonos de la carne quemada y de la cerveza caliente. Ella tenía esa risa que iluminaba cualquier lugar y no le importaba remangarse para ayudar con la limpieza después. Ese era el tipo de mujer que era ella. O, al menos, eso es lo que yo pensaba. Nuestro hijo, Adrián, acaba de cumplir 22 años. Se graduó en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica el semestre pasado. El chico tiene la cabeza muy bien amueblada. Trabaja para una startup tecnológica en Valencia. Mientras crecía, Carmen y yo solíamos bromear diciendo que éramos el equipo perfecto. Yo podía abrir cualquier puerta cerrada y ella podía arreglar la sonrisa de cualquier persona. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otro martes. Estaba en el garaje organizando mis herramientas para los avisos del día cuando sonó mi móvil. Era una emergencia en el centro comercial La Vaguada. Nada fuera de lo común, excepto que, cuando cogí mis llaves del gancho junto a la puerta, me di cuenta de que el coche de Carmen, un Seat León plateado, todavía estaba en el garaje. Pensé que se había ido al trabajo hacía una hora. Su bolso no estaba. Su taza de café estaba en el fregadero. Y me había dado el beso de despedida de siempre. Pero allí estaba el coche, exactamente donde lo aparcó la noche anterior. Caminé hasta él y probé a abrir la puerta, estaba abierta. Eso era muy extraño. Carmen era paranoica con la seguridad desde que forzaron el coche de una amiga suya en el parking de un supermercado. Asomé la cabeza al interior para ver si se había olvidado algo importante. Fue entonces cuando lo vi. Su alianza de boda estaba en el portavasos. No estaba en el salpicadero, de donde podría haber resbalado. No estaba en la guantera, donde podría haberla guardado por seguridad. Estaba allí mismo, a la vista, como si se la hubiera quitado deliberadamente y la hubiera dejado atrás. Cogí el anillo y lo hice girar en la palma de mi mano. La inscripción interna aún decía: para siempre tuyo,
a Fancy 2001. Ahorré durante meses para comprar aquella joya, y ella la llevó todos los días durante más de 20 años. Carmen no se quitaba sus joyas por nada, las llevaba hasta en la ducha, decía que se sentía rara sin ellas. Parado allí en el garaje, sosteniendo la alianza de mi mujer mientras su coche estaba vacío, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia todavía, solo una percepción fría y punzante de que algo estaba muy, muy mal. Me guardé el anillo en el bolsillo y volví dentro. Carmen llegaría a casa sobre las 18, como siempre, y quería ver cómo reaccionaba a mis preguntas. La emergencia en el centro comercial podía esperar 5 minutos. Esto era más importante. Cuando Carmen cruzó la puerta de casa esa noche, parecía perfectamente normal. Tenía el pelo impecable después del trabajo. Me dedicó esa sonrisa familiar al verme sentado a la mesa de la cocina. Dejó el bolso cerca de la puerta y fue directa a la nevera. ¿Qué tal tu día?, preguntó ella, sacando los ingredientes para la cena. Bien. Tuve ese aviso en la vaguada. Luego, doña Odette necesitó cambiar el bombín de sus cerraduras de seguridad, respondí, manteniendo un tono casual, pero mis ojos estaban fijos en sus manos. Efectivamente. Ni rastro de la alianza. Oye, una pregunta rápida, dije. He ido a maniobrar tu coche hoy temprano y he encontrado algo interesante. Carmen se detuvo, con la mano en el armario, solo por un segundo, pero lo noté. Ah, sí, dijo ella, girándose con esa sonrisa brillante. ¿Qué has encontrado de interesante? Saqué la alianza del bolsillo y la puse sobre la encimera, entre los dos. ¿Puedes explicarme por qué esto estaba en tu portavasos? Por un momento, el rostro de Carmen se quedó paralizado. Entonces se rió, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo un guión. Madre mía, qué despistada soy, dijo ella, cogiendo el anillo. Me lo quité en el gimnasio ayer. Ya sabes cómo odio que se acumule jabón debajo cuando me lavo las manos. Se me debió de olvidar ponérmelo otra vez. Se deslizó el anillo en el dedo como si nada hubiera pasado, pero algo en aquella actuación no encajaba. ¿En qué gimnasio?, pregunté. Pensaba que ibas al nuevo de la calle Arturo Soria, ¿no? Eso, en el Soria Fitness, respondió Carmen rápidamente. Tienen un convenio nuevo con la clínica, es más práctico. El cloro de la piscina reseca mucho la piel. Una cosa horrible. Asentí como si la creyera, pero mi mente ya estaba trabajando. Carmen había sido fiel a su gimnasio de Chamberí durante 3 años y detestaba cambiar de ambiente. Nunca había mencionado ningún lugar en Arturo Soria, y yo pasaba por allí regularmente por trabajo. En ese tramo de la calle solo había edificios residenciales y consultas médicas, ningún gimnasio. Bueno, menos mal que no lo has perdido, dije, levantándome. Voy a tomarme una caña. ¿Quieres algo? Solo agua, gracias. Mientras caminaba hacia la nevera, vi el reflejo de Carmen en la puerta del microondas. Se estaba mirando su propia mano, girando el anillo como si comprobara si todavía le servía. Cuando se dio cuenta de que la observaba, fingió estar ocupada cortando verduras. Aquella noche, me quedé despierto mucho tiempo después de que Carmen se durmiera a mi lado. 23 años de matrimonio y nunca la había pillado mintiendo sobre algo tan sencillo. La historia del gimnasio no cuadraba, y su reacción parecía ensayada. Soy un hombre que se gana la vida entendiendo cómo funcionan las cosas, cómo se rompen y cómo arreglarlas. Pero, tumbado allí en la oscuridad, escuchando la respiración de mi mujer, me di cuenta de que podría estar enfrentándome a algo que no podría ser desbloqueado con ninguna herramienta que yo poseyera. A la mañana siguiente, tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos moldeados en 2 décadas de matrimonio. Llamé a mi viejo amigo Ricardo Martínez,
un tipo que conocía desde el instituto y que ahora dirigía una agencia de investigación privada en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Ricardo, soy Francisco Fernández, dije cuando descolgó. Dime, Paco, respondió Ricardo. Oí el ruido de papeles moviéndose al fondo. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte una cosa, y necesito que quede entre nosotros. Si alguien quisiera vigilar los pasos de su cónyuge, hipotéticamente, ¿cuál sería la forma más fiable de hacerlo? Hubo una pausa. Paco. ¿Estás bien, tío? Solo responde a la pregunta. Ricardo suspiró. Un rastreador GPS con soporte magnético, batería de unas 2 semanas y actualizaciones en tiempo real al móvil. Pero si me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando. ¿Cuánto cuesta? Interrumpí. 300 euros por el aparato, más el acceso a la aplicación. Pero escucha. Estaré allí en 1 hora. Colgué antes de que Ricardo pudiera empezar con cualquier sermón. Llevaba en el sector de la seguridad el tiempo suficiente para saber que, cuando algo no parece correcto, se investiga. Y mi instinto me decía que Carmen estaba escondiendo algo grande. La oficina de Ricardo estaba en un edificio comercial entre una gestoría y una lavandería. Cuando entré, me esperaba con una pequeña caja negra sobre la mesa. Antes de que te entregue esto, dijo Ricardo, tienes que entender dónde te estás metiendo. Una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. Ya estoy en el camino, respondí. Solo necesito saber dónde termina. Ricardo abrió la caja, revelando un dispositivo del tamaño de una caja de cerillas. Se fija debajo del coche con imanes. Se actualiza cada 5 minutos y tiene indicador de batería en la app. Si ella va a algún sitio donde no debería estar, lo sabrás. Y si no va, me deberás una disculpa para tu mujer y una buena parrillada para mí. Pagué en efectivo y conduje a casa con el rastreador en el bolsillo de la chaqueta. El coche de Carmen no estaba, se había ido al trabajo 1 hora antes. Esperé hasta la noche, y cuando ella llegó y se fue a la ducha, me arrastré bajo su Seat León, busqué un punto seco en el chasis y fijé el aparato. Tardé menos de 30 segundos. Aquella noche, abrí la aplicación en mi móvil. Allí estaba el coche de Carmen, representado por un punto azul en el mapa de nuestro barrio. Mañana, murmuré para mí mismo. Veremos qué tan honesta ha sido. El jueves llegó con el cielo despejado y un nudo en el estómago. Carmen salió hacia el trabajo a las 7:30 en punto. Como siempre, me dio un beso en la mejilla, cogió su café y dijo que tendría un día a tope. Puede que llegue tarde otra vez, dijo ella, deteniéndose en la puerta. El doctor Renato tiene 3 endodoncias programadas y ya sabes cómo se alargan estas cosas. No hay problema, respondí. Yo me apaño con la cena. En cuanto su coche desapareció por la esquina, abrí la aplicación. El punto azul se movía por la ciudad exactamente como esperaba. Bajó por la calle Arturo Soria y giró a la izquierda hacia el centro, en dirección a la clínica. Por un momento, pensé que me había equivocado en todo. Entonces, el punto se detuvo. No en la clínica dental, sino en una pastelería famosa a 3 manzanas de allí. Cogí mis llaves y salí. Aparqué al otro lado de la calle con una visión clara de la entrada. El Seat de Carmen estaba en el parking, pero ella no estaba dentro tomando café. Esperé 20 minutos hasta que salió, pero no estaba sola. El hombre que caminaba a su lado era alto, de unos 1,85 metros, con el pelo canoso y un traje que parecía costar más que mi facturación de una semana. Él tenía la mano apoyada en su espalda mientras caminaban. Y cuando se pararon al lado del coche de ella, él se inclinó y la besó. No fue un pico de amigos. Fue un beso de verdad, del tipo que comparten las personas casadas. Mis manos apretaron el volante.
23 años de matrimonio, y estaba viendo a mi mujer besar a otro hombre a plena luz del día. Hablaron un minuto más antes de subirse a coches separados. Carmen siguió hacia la clínica mientras el hombre iba en dirección opuesta. Anoté su matrícula, de formación profesional. Seguí a Carmen hasta su edificio y la vi entrar como si nada hubiera pasado. Se retocó el pelo en el reflejo de la puerta de cristal, comprobó su carmín y desapareció en el edificio. La aplicación mostró que se quedó allí todo el día, pero yo ya sabía la verdad. Mi esposa estaba teniendo una aventura y tenía la suficiente confianza como para verse con su amante en público, en nuestra propia ciudad. Aquella noche, Carmen llegó a las 18, como siempre. ¿Cómo ha ido el trabajo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Agotador, respondió ella, dejándose caer en su sillón favorito. El día. Renato nos ha tenido corriendo todo el día. Apenas he tenido tiempo para comer. Otra mentira más. La había visto teniendo un desayuno muy íntimo con su amante. Vaya racha, dije yo. Quién sabe si el fin de semana podríamos hacer algo relajante, solo nosotros dos. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me parece estupendo, cariño. Asentí y me fui al garaje. Tenía mucho que planear. Pasé las 2 semanas siguientes documentándolo todo. Cada mentira, cada contradicción, cada vez que Carmen decía estar en un lugar y el GPS mostraba otro. El rastreador se convirtió en mi herramienta más valiosa, contando una historia que mi esposa nunca pretendió que yo leyera. El martes por la tarde, decidí que era hora de pasar al siguiente nivel. Llamé a la DRA. Paula, una abogada de familia, la mejor de toda la Comunidad de Madrid. Su reputación era de hierro. Protegía los intereses de sus clientes y no se andaba con chiquitas. Sr. Fernández, dijo Paula cuando entré en su despacho. Ricardo Martínez me llamó y me adelantó su situación. ¿Qué puedo hacer por usted? Le entregué una carpeta marrón que contenía todo lo que había recopilado. Fotos de Carmen con su amante en la pastelería, registros de GPS de lugares que no tenían nada que ver con el trabajo y horarios que probaban las mentiras sobre las horas extras. Paula revisó las pruebas metódicamente. Esto es muy completo, dijo finalmente. Su esposa ha sido descuidada y usted ha sido minucioso. ¿Cómo quiere proceder? Quiero protegerme financieramente, respondí. La empresa, la casa, mis ahorros. He levantado Fernández Seguridad de la nada, y no voy a perder lo que es mío porque ella haya decidido tirar nuestro matrimonio a la basura. Paula me explicó todo el proceso. Protección de bienes, procedimientos de divorcio y qué esperar de las negociaciones. Lo más importante. Me orientó sobre cómo mover capital legalmente sin hacer saltar las alarmas. La clave es la preparación, dijo Paula. Documente todo, proteja sus activos y, cuando esté listo para presentar la demanda, tendremos toda la munición en orden. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco en Alcalá de Henares, lejos de nuestra sucursal habitual, y transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos, algo completamente legal, ya que mi nombre estaba en la cuenta. También retiré mi nombre de varias facturas recurrentes y hice copias de todos nuestros extractos financieros. En la semana siguiente, empecé a retirar silenciosamente mis pertenencias personales. Nada obvio, solo lo que importaba. Las herramientas de mi padre, álbumes de fotos de antes de conocer a Carmen, mi colección de mecanismos de cerraduras antiguas. Alquilé un trastero al otro lado de la ciudad y lo moví todo en pequeños viajes. Carmen estaba demasiado absorta en su aventura para darse cuenta. Llegaba todas las noches con nuevas historias sobre pacientes difíciles y equipos estropeados. Cada mentira hacía que mi decisión fuera más fácil. El viernes por la noche hice la última adición a mi archivo de pruebas. Seguí a Carmen hasta un hotel en Pozuelo de Alarcón.
Se encontró con el mismo hombre en el vestíbulo y subieron juntos a la planta 15. Los fotografié a través del cristal del lobby, cogidos de la mano mientras caminaban hacia el ascensor. El registro de mi cámara marcaba las 18:47. A las 19:15, Carmen me envió un WhatsApp. Sigo en la clínica. Al diar. Renato le ha surgido una urgencia. No me esperes para cenar. Aquella noche revisé todo por última vez. Fotos, registros de GPS, movimientos bancarios. Tenía pruebas suficientes para dejarla acorralada en el tribunal. Era hora de la fase final de mi plan. La mañana de lunes llegó con un aire fresco que normalmente me haría sentir agradecido por estar vivo. Pero hoy parecía un final, no un principio. Carmen tarareaba en la cocina, preparando café con la misma rutina de hace 23 años. Día movidito hoy, anunció ella, sin levantar la vista del móvil. El diar. Renato ha programado varias endodoncias seguidas. Ya sabes lo tensos que se ponen los pacientes. Parece pesado, respondí, viendo cómo sus dedos bailaban sobre la pantalla, probablemente enviando un mensaje a su amante sobre su próximo encuentro. Carmen me dio un beso en la mejilla, el mismo beso mecánico que me venía dando desde hacía meses, y se dirigió a la puerta. No me esperes si me retraso, gritó por encima del hombro. Puede que sea otro día largo. Tómate el tiempo que necesites, dije, sabiendo que esa era la última conversación que tendríamos como marido y mujer. Esperé exactamente 30 minutos después de que su coche desapareciera. Entonces, empecé a actuar. Había planeado este momento durante semanas y cada detalle estaba calculado. Cogí el sobre marrón que había preparado y lo puse sobre la almohada de Carmen. Dentro estaban los papeles del divorcio que la Dra. Paula había redactado, firmados y ante notario. Encima de los papeles, coloqué la fotografía que mostraba a Carmen y a su amante besándose frente al hotel de Pozuelo. Sus rostros eran claramente visibles y el lenguaje corporal era inconfundible. Al lado del sobre, dejé mi alianza de boda. 23 años de unión reducidos a un simple aro de oro sobre la funda blanca. Por último, dejé una nota escrita a mano en un papel con el membrete de un hotel que cogí durante una de mis vigilancias. Cuando ella volviera a casa, yo ya me habría ido. Todo lo que le quedaba era un sobre, una foto y mi anillo. No me busques, escribí. Recorrí nuestra casa una última vez, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no olvidaba nada importante. Las fotos familiares de la estantería se quedarían allí, pertenecían a una vida que ya no existía. Los muebles, la decoración, el peso acumulado de 2 décadas. Todo parecían artefactos del matrimonio de otra persona. Cargué las últimas herramientas en mi furgoneta y conduje hacia el piso que llevaba preparando 3 semanas. No era gran cosa, un dormitorio y un salón encima de una tienda de informática en el barrio, pero era mío, pagado con dinero que Carmen no sabía que existía. Mi móvil era el paso final. Saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a un contenedor de basura detrás del edificio. Sin teléfono, no había forma de que Carmen me localizara o intentara cualquier explicación o manipulación. A las 18:30, mi antigua vida terminó oficialmente. Carmen entraría en nuestro dormitorio, vería la prueba de su traición sobre la almohada y se daría cuenta de que su marido se había esfumado sin darle la oportunidad de disculparse. Abrí una cerveza y me senté junto a la ventana de mi nuevo refugio. Observé cómo se ponía el sol sobre la ciudad donde Carmen Fernández ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sola. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. No tardé mucho en ver los resultados de mi desaparición. Ricardo me llamó la noche siguiente a un teléfono desechable que le había dado para emergencias. «Paco, ¿qué demonios has hecho?», preguntó Ricardo. Carmen apareció en mi oficina esta mañana como si hubiera visto a un fantasma. Estaba llorando,
preguntando si sabía dónde estabas. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, acomodándome en la silla. Que no tenía noticias tuyas desde hace semanas. Pero tío, estaba desesperada. Dijo que encontró papeles y fotos en la cama y que simplemente te habías evaporado. Quería contratarme para encontrarte. Me reí. Seguro que sí. ¿Y cuál fue tu respuesta? Dije que no acepto casos que involucren a amigos y que quizás debería pensar por qué su marido sintió la necesidad de desaparecer en primer lugar. Buen viejo Ricardo. Él entendía lo que era la lealtad. Me contó que ella también llamó a la empresa. Mis empleados le informaron de que me había marchado inmediatamente, sin dirección de contacto. Paco, has quemado todos los puentes, ¿verdad? Comentó Ricardo. Ese era el objetivo, respondí. Un corte limpio. Sin migas de pan que seguir. 3 días después, mi hijo Adrián llamó al teléfono de emergencia. Su voz estaba tensa, confusa. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó Adrián. Mamá me ha llamado llorando, diciendo que has dejado los papeles del divorcio y has desaparecido. Está en pánico. ¿Puedes quedar conmigo en algún sitio? Pregunté. Solo nosotros dos. Hay cosas que tienes que saber. Nos encontramos en una cafetería de carretera, a unos 20 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Adrián ya estaba esperando en una mesa del rincón, con un aspecto de haber envejecido 5 años en una sola semana. Papá, mamá dice que te ha dado un brote o algo parecido, dijo Adrián nada más sentarme. Dice que encontró unas fotos que no tienen sentido y que te has ido sin dar explicaciones. Puse la carpeta marrón sobre la mesa. Tu madre ha estado teniendo una aventura durante meses. Estas son las fotos y las pruebas que recopilé antes de decidir marcharme. Adrián se quedó mirando la carpeta como si fuera a explotar. Lentamente, la abrió y vio la primera foto. Carmen y su amante besándose en Pozuelo. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y, finalmente, una rabia silenciosa. ¿Desde cuándo? Preguntó en voz baja. Al menos 4 meses que pueda demostrar. Probablemente más. Adrián hojeó el resto de las pruebas. Registros de GPS, recibos de hotel, más fotos. Cuando terminó, se recostó en el asiento y se frotó la cara con las manos. No puedo creer que haya hecho esto, dijo finalmente. 23 años. Y lo ha tirado todo por un tipo cualquiera. Se llama Diar. Ricardo Lemos, le dije. Es cardiólogo, está casado y tiene 2 hijos. Adrián levantó la vista, sorprendido. Por lo visto, también sale con un hombre casado. Nos quedamos en silencio un momento hasta que Adrián habló de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú decides qué tipo de relación quieres tener con tu madre, respondí. No voy a influir en esa decisión, pero mereces saber la verdad. Adrián asintió despacio. ¿Puedo quedarme con estas copias? Son tuyas. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento aquella noche, sentí algo que no había experimentado en meses, paz. La verdad estaba saliendo a la luz. Mi hijo sabía quién era su madre realmente, y yo era libre para construir lo que fuera que viniera a continuación. 6 meses después de desaparecer de mi antigua vida, estaba construyendo algo mucho mejor. El divorcio se finalizó sin que tuviera que ver a Carmen cara a cara. La DRA. Paula lo resolvió todo en los tribunales, y el abogado de Carmen pronto se dio cuenta de que no podía luchar contra la montaña de evidencias que presentamos. Me quedé con la casa, la empresa y la mayor parte de los bienes. Ella se quedó con el coche, sus objetos personales y la mitad de lo que sobró tras los gastos de los abogados. También tuvo que explicar a todo el mundo en la ciudad por qué su marido de 23 años se había esfumado de la noche a la mañana.
Fernández Seguridad Integral fue mi salvación. Trabajar con las manos y ayudar a la gente a proteger lo que ama me recordó por qué elegí esta profesión. El negocio creció tanto que contraté empleados y me mudé a una casa con mi propio taller. Adrián me visitaba regularmente y decidió cortar el contacto con su madre. No puedo respetar a alguien que miente con tanta facilidad, me dijo. Empecé a salir de nuevo, pero con calma. Conocí a Carolina, dueña de una librería en el centro. Ella también estaba divorciada y entendía el valor de un nuevo comienzo basado en la honestidad. Lo mejor de mi nueva vida era la sencillez. Sin mentiras, sin desconfianzas. Supe por Ricardo que el lío de Carmen con aquel médico se hizo público, lo que le costó a él su matrimonio, su casa y el respeto de sus hijos. No sentí satisfacción por ello, solo alivio por haber salido antes de que aquel caos me destruyera a mí también. 2 años después, le pedí matrimonio a Carolina. La ceremonia fue sencilla, en el jardín detrás de la librería, con Adrián como mi padrino. Construimos un verdadero hogar, donde la confianza era la llave de todo. 7 años después de mi partida, Adrián me llamó con una noticia maravillosa. Se iba a casar con Ángela. Me preguntó si debía invitar a su madre por una cuestión de unión familiar. Le dije que el día era suyo y que yo soportaría estar en el mismo lugar que ella durante unas horas. La boda fue preciosa. Carolina y yo nos sentamos en la segunda fila, orgullosos del hombre en el que se había convertido Adrián. Carmen estaba allí, unas filas más atrás, acompañada de un extraño. Parecía más vieja, más delgada y sin aquella confianza de antes. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella solo asintió educadamente. Durante el banquete, el fotógrafo nos hizo una foto a Carolina, a Adrián y a mí, todos sonriendo de verdad. Adrián puso esa foto como perfil en sus redes sociales. Más tarde, me contó que Carmen le llamó llorando al ver la imagen. Ella pensó que la boda sería una oportunidad para la reconciliación, pero al vernos allí, se dio cuenta de que yo nunca miré hacia atrás. Finalmente entendió lo que había tirado a la basura. A veces, lo más valiente que un hombre puede hacer es alejarse de lo que le destruye y construir algo nuevo. Aquella noche, hace 7 años, cuando ella llegó a casa, yo ya me había ido. Dejé solo un sobre, una foto y mi alianza. En la boda de mi hijo, ella vio que no solo sobreviví, sino que finalmente encontré el lugar al que realmente pertenecía. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.